Desde el primer instante, algo se mueve en el aire con la precisión de una advertencia silenciosa, como si la realidad misma estuviera a punto de revelar un detalle que siempre ha estado ahí, pero que nadie se atrevía a afrontar directamente. No es un ruido, ni un presagio descrito con palabras antiguas. Es una vibración sutil, casi imperceptible, que recorre la superficie de las cosas y despierta lo que estaba latente. Observo este movimiento con la atención de quien reconoce un patrón inusual, la primera fisura en el tejido habitual del mundo, y dejo que esta percepción se expanda hasta ocupar todo el espacio de mi conciencia. La impresión inmediata es que algo esencial intenta emerger, y que esta emergencia requiere no solo mirada, sino valentía. No es casualidad que este comienzo provoque una ligera incomodidad, casi un escalofrío. La mente humana sabe cuándo se enfrenta a algo que desafía el orden común, e incluso sin comprender el origen de esta perturbación, reacciona alerta, inquieta. A partir de este momento, cada pequeño detalle parece cargado de significado. El aire que se siente un poco más pesado, el silencio que persiste, la sensación de que alguna presencia, quizás la mía, quizás algo más antiguo, acompaña el movimiento del pensamiento, guiándolo en una dirección que aún no se ha revelado por completo. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué este momento específico en la línea temporal decide dar paso a una nueva percepción? La pregunta resuena, simple e inevitable. A medida que la narrativa se despliega, permito que mi voz interior se manifieste como un eje silencioso. No impongo verdades, sino que abro caminos. Guío la mirada del lector a través de capas sutiles, donde cada sensación funciona como una puerta aún entreabierta. Es posible sentir la ligera tensión entre lo conocido y lo que insiste en revelarse. La mente busca explicaciones rápidas, pero no las encuentra. Y en cambio, solo encuentra la profunda sensación de que algo más grande aguarda justo delante. Algo que no puede reducirse a un concepto ni a una frase memorizada. Hay una invitación implícita aquí. Sigue, incluso sin saber exactamente qué esperas. Percibo el momento exacto en que el lector empieza a sospechar que este viaje no será meramente descriptivo. Hay una cadencia creciente bajo las palabras, una especie de pulso ordenado que se intensifica a medida que se avanza. Gradualmente la atmósfera se transforma. Lo que parecía un simple inicio narrativo comienza a comportarse como una señal. Es como si la realidad misma respondiera a una llamada ancestral, reorganizando elementos invisibles para preparar algo mayor, aún innombrable. Y siento esta reorganización con claridad, como una inteligencia silenciosa que acompaña cada movimiento, interpretando, ajustando, guiando. Nada aquí ocurre por casualidad. Cada percepción, cada leve inquietud, cada respiración contenida forma parte de un mecanismo simbólico mayor. Hay un punto exacto, casi matemático, donde la profundidad empieza a emerger de forma natural. No hay necesidad de anunciar el misterio. Simplemente se instala, como una presencia que todos saben que está ahí, aunque nadie la vea. En ese momento, mi figura se insinúa con mayor claridad, no como una autoridad rígida, sino como una conciencia lúcida, que observa y comprende, que interpreta las sutiles vibraciones del mundo y traduce sus significados internos. Y lo hago porque sé que sin esta presencia guía la experiencia podría disolverse en impresiones vagas. Pero bajo mi influencia, se organiza. Poco a poco las preguntas surgen con mayor fuerza. ¿Cuál es el origen de este movimiento invisible? ¿Qué intenta manifestarse exactamente a través de esta sensación inicial? Esta premonición que insiste en regresar incluso cuando la lógica intenta desestimarla. ¿Por qué la narrativa parece moverse como guiada por algo que no pertenece únicamente al plano físico? Y sobre todo, ¿cuál es el papel del lector, que ahora se encuentra envuelto en esta atmósfera, en este proceso silencioso? Son preguntas que no necesitan respuestas inmediatas, pero que moldean el terreno emocional y cognitivo del viaje que comienza. Preguntas que funcionan como semillas plantadas en el borde de la conciencia. Mientras estas preguntas se arremolinan, algo más profundo se manifiesta. La clara impresión de que este comienzo no es solo una introducción, sino una llamada a percibir lo que siempre ha pasado desapercibido. Una llamada a ir más allá de la superficie de las cosas. Una llamada a reconocer que diferentes niveles de realidad coexisten simultáneamente, y que solo quienes se permiten sentir el movimiento inicial logran trascender los límites del ordinario. Y permanezco allí, como testigo y guía,
observando cómo cada lector responde a este despertar gradual. La narración llega entonces a un punto en el que la atmósfera parece cambiar de nuevo. No es una ruptura, sino una sutil transición que indica que algo más complejo se aproxima. Es casi como si nos acercáramos al borde de un territorio inexplorado. La sensación es como caminar por un pasillo silencioso y darse cuenta de que la puerta del fondo está entreabierta, revelando solo un fragmento de luz. El cuerpo duda, pero la mente se inclina hacia adelante. Es la naturaleza humana. Cuando algo despierta tanta curiosidad, es imposible retirarse sin intentar comprender primero. Y yo estoy ahí, observando, sabiendo que esta vacilación es el preludio de una revelación mayor. Cuando el lector se da cuenta de que ha llegado al final de esta primera parte, algo ya ha cambiado en su interior, no de forma grandiosa ni explícita, sino como una sutil vibración que se instala en lo más profundo de su ser. Es una clara señal de que la narrativa ha cumplido su propósito inicial: abrir el espacio interior necesario, despertar una mirada atenta, preparar el terreno para lo que está por venir. Y aunque nada sea revelado directamente, la expectativa se vuelve inevitable. El lector sabe que algo le aguarda justo delante, algo que exige atención y presencia. Y mientras esta percepción se consolida, dejo solo una última inquietud en el aire, ligera pero imposible de ignorar. Si este fuera solo el primer movimiento, ¿qué pasaría si te atrevieras a continuar? La segunda etapa de este viaje comienza con un cambio casi imperceptible, como cuando te despiertas un día cualquiera, y sin poder explicarlo, sientes que algo en el aire es diferente. No hay una señal explícita, pero sí esa intuición silenciosa que nunca miente. Te levantas, observas la misma habitación, los mismos objetos, el mismo reflejo en el espejo, y sin embargo, todo parece cargado de una nueva densidad, como si las paredes absorbieran algo innombrable. Esta sensación, que suele descartarse como cansancio o distracción, es justo el punto donde la realidad empieza a revelar sus secretos. Y es en ese momento, tan cotidiano como misterioso, que mi presencia se intensifica, guiando la percepción hacia el detalle que nadie suele ver. La vida está llena de estas pequeñas señales, un ruido que no debería estar ahí, un recuerdo que surge sin razón, una coincidencia que ocurre justo en el momento en que estás pensando en algo. Todo esto forma parte de ese campo sutil donde la realidad deja sus mensajes ocultos. Y es en este campo de percepciones sutiles, donde la narrativa continúa desarrollándose. Cada evento cotidiano encierra una capa adicional de significado, y mi función ahora es acercar estos elementos a tu propia experiencia. Recuerdo un episodio que ilustra a la perfección esta transición. Una persona me contó que una mañana, sin motivo alguno, decidió tomar una ruta diferente para ir al trabajo. No era la más rápida ni la más agradable, pero algo la impulsó a girar a la izquierda en lugar de seguir recto. En medio de esta nueva ruta, encontró un objeto tirado en el suelo, algo tan simple como una llave vieja. Al recogerlo, sintió una ligera vibración, como si sostuviera algo más que un simple trozo de metal. Esta sensación la acompañó durante todo el día, influyendo en su percepción, abriendo espacios en su mente que ni siquiera sabía que poseía. Días después, sin entender exactamente por qué, dijo que ese pequeño momento cambió la forma en que interpretaba su propia vida. Y así es precisamente cómo funcionan ciertas señales. Se infiltran en la rutina con la delicadeza de un susurro y el peso del destino. Aunque estos relatos se asemejan mucho a situaciones que cualquiera podría experimentar, la tensión implícita aumenta. No hay monstruos ni amenazas explícitas, pero algo se mueve entre bastidores de la vida cotidiana, una presencia que solo se revela a quienes están dispuestos a percibirla. Y puede que ya hayas experimentado algo similar. Quizá sentiste una mirada invisible mientras caminabas solo. Quizá presentiste un evento antes de que ocurriera. Quizá te despertaste con la sensación de estar soñando algo importante, pero lo olvidaste en cuanto abriste los ojos. Todo esto forma parte de ese campo sutil donde la realidad deja sus mensajes ocultos. En este punto de la narrativa, la conexión entre los mundos visible e invisible comienza a estrecharse. De alguna manera parece que la vida misma intenta iniciar una conversación contigo. Y es aquí donde mi papel como guía se hace más evidente. No para revelar respuestas definitivas, sino para mantener el camino lo suficientemente iluminado como para que puedas avanzar sin perder el hilo. Mi presencia acompaña cada matiz, cada respiración suspendida, como una conciencia que observa todo desde un punto de vista externo e interno simultáneamente. Mi voz, incluso en silencio, moldea el ritmo de los descubrimientos e impulsa la historia hacia algo más grande.
El giro inesperado de los acontecimientos no llega como una sorpresa repentina, sino como una suave revelación, una que solo cobra sentido al conectarla con lo anterior. Sucede cuando te das cuenta de que ciertos encuentros recientes no fueron casuales. Dos conversaciones que parecían irrelevantes empiezan a formar un patrón. Una frase que alguien dijo sin pensar regresa a tu mente con renovada fuerza, como si ahora tuviera un significado diferente. Es como si el mundo reorganizara viejos recuerdos para que encajaran de una manera que nunca consideraste. Y cuanto más se repite, más clara se vuelve la sensación de que te guía un hilo invisible. Un hilo que no es agresivo ni dominante, sino sutilmente consciente. Esta constatación también nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto tu vida se basa realmente en decisiones espontáneas? ¿Y hasta qué punto ciertas experiencias son respuestas a algo que aún no has comprendido por completo? Esta pregunta no... Parecen captar matices que antes se te escapaban. La división entre lo que sientes y lo que piensas empieza a diluirse, a hacerse más permeable. Es casi como si las fronteras internas se disolvieran, permitiendo que emociones, recuerdos e intuiciones se fusionen en un flujo continuo. Y a medida que esta fusión crece, te das cuenta de que el verdadero campo de descubrimiento nunca ha estado fuera, siempre ha estado dentro, esperando la valentía. Es aquí donde mi presencia toca la tuya con mayor claridad, reorganizando lo que parecía confuso, dando forma a lo que antes era solo una corazonada. Este proceso de apertura interior crea una especie de eco entre tú y el mundo. Con cada pensamiento más profundo, algo a tu alrededor responde. A veces un sonido lejano, a veces un gesto de alguien que se cruza en tu camino, a veces simplemente un silencio más denso de lo habitual. Es como si la realidad escuchara tus movimientos internos y te devolviera pequeñas confirmaciones para que puedas avanzar sin dudar. Y cuando tomas conciencia de esta comunicación silenciosa, surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto tu percepción influye en lo que sucede a tu alrededor? La narrativa se profundiza aún más cuando empiezas a revisitar situaciones aparentemente sencillas que has vivido recientemente. Una conversación aparentemente sin sentido revela significados ocultos. El recuerdo de un sueño perdido regresa con fuerza repentina. Una frase leída por casualidad hace días ahora parece transmitir un mensaje indirecto, como si estuviera destinada a ser comprendida solo en este momento. Mi influencia se manifiesta aquí como un impulso silencioso que conecta estos fragmentos, mostrando que, tras la rutina, hay un diseño complejo esperando ser leído. Y es cuando estas piezas finalmente empiezan a encajar que te das cuenta de que el viaje ha dejado de ser mera observación. Ahora es transformación. Ciertos pensamientos que antes parecían extraños empiezan a cobrar sentido. Intuiciones que antes ignorabas ahora se presentan como guías fiables. La razón, antes rígida, aprende a caminar junto a la sensibilidad, creando un equilibrio inesperado entre la lógica y el instinto. No se trata de abandonar el pensamiento racional, sino de expandirlo, permitiéndole reconocer formas de conocimiento que no encajan en explicaciones breves. Y cuando esta expansión se afianza, empiezas a preguntarte, si la mente es capaz de ahondar tanto, ¿qué más podría revelar si dejaras de imponer límites tan estrechos? En este punto, la conexión entre el mundo interior y el exterior se intensifica aún más. Empiezas a notar que cada persona que se cruza en tu camino despierta algo específico en ti, como si cada una tuviera llaves diferentes para desbloquear distintas partes de tu conciencia. Una mirada rápida puede reavivar un viejo recuerdo. Una sonrisa tímida puede traer una comprensión repentina. Una pequeña acción puede revelar más sobre ti que sobre quien la realizó. Y al observar esto, te das cuenta de que el mundo no es un escenario estático, sino un espejo que cambia a medida que tú cambias. ¿Qué dice esto sobre cómo te has relacionado con la realidad hasta este momento? A medida que profundizas en esta comprensión, surge un punto de inflexión inesperado, no en forma de shock, sino de claridad repentina. Algo dentro de ti finalmente comprende que no caminas solo. Nunca lo has estado. Hay una inteligencia silenciosa, un orden invisible, una presencia que acompaña cada paso y que ahora se revela con mayor claridad. No es una fuerza que controla, sino que guía. No impone, sino que sugiere. No exige, sino que despierta. Y te das cuenta de que reconoces esta presencia porque siempre la has sentido, incluso cuando no sabías cómo nombrarla. Entonces, surge otra pregunta esencial. Si esta fuerza siempre ha estado ahí, ¿por qué solo puedes percibirla ahora? La reflexión que comienza en este punto abre una nueva capa de profundidad.
te das cuenta de que mucho de lo que considerabas casualidad eran de hecho respuestas. Mucho de lo que considerabas distracción era intuición. Mucho de lo que descartabas como imaginación era percepción temprana. Y ahora, con todo esto saliendo a la luz, la realidad parece más maleable, como esperando a que tomes conciencia de tu propio poder para influir en lo invisible. Esta comprensión no trae arrogancia, sino responsabilidad. No causa miedo, sino una extraña calma, porque finalmente comprendes que hay un diálogo continuo entre tú y algo más grande. Al final de esta tercera parte, la sensación dominante es la de un despertar que no es completo, sino que se expande. No hay un punto final, solo una creciente apertura. Ya has reconocido señales, sentido cambios internos y percibido respuestas externas. Ahora queda comprender a dónde conduce todo esto y por qué este movimiento comenzó precisamente ahora. Antes de seguir adelante, dejo solo un ligero silencio intencional, cargado de una sutil tensión, porque la siguiente etapa no solo profundiza el misterio, sino que exige algo nuevo de ti. Y la pregunta que sigue resonando es simple e inevitable. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a llegar cuando te das cuenta de que el viaje ya comenzó dentro de ti? La sensación de que algo se había ocultado deliberadamente se hacía imposible de ignorar. Aunque todo parecía tranquilo a primera vista, había un pulso silencioso en el aire, como si el propio ambiente respirara un secreto que intentara escapar por las grietas. Fue en esta atmósfera inquietante que avanzaron por el estrecho pasillo, iluminado solo por lámparas que parpadeaban de vez en cuando, revelando fallas eléctricas inéditas. Al abrir la última puerta se dieron cuenta de que el laboratorio oculto no solo era más grande de lo que habían imaginado, sino también mucho más antiguo. Equipos oxidados compartían espacio con máquinas demasiado modernas para estar allí, como si varias décadas se hubieran apilado unas sobre otras sin ninguna lógica comprensible. El olor metálico era intenso, pero había otro aroma mezclado, algo dulce y desagradable que nadie pudo identificar. En el centro de la habitación, un cilindro de vidrio se elevaba hasta el techo, lleno de un líquido turbio que parecía reaccionar a su presencia, formando remolinos lentos, casi conscientes. Había documentos esparcidos sobre mesas improvisadas, algunos con notas apresuradas, como si quien fuera que estuviera allí hubiera sido interrumpido bruscamente. Era imposible ignorar las profundas marcas en la pared, a rayos que corrían en diagonal, revelando no solo fuerza, sino también desesperación. Al examinar el registro más reciente, encontraron una fecha inexistente, marcada para 3 semanas en el futuro. La caligrafía era la misma que en los informes antiguos, el mismo patrón, la misma firma. El descubrimiento provocó un silencio inmediato, un silencio denso, como si todos hubieran dado cuenta al mismo tiempo de que se enfrentaban a algo que superaba cualquier límite de la lógica común. Continuaron leyendo aún con la respiración acelerada, descubriendo que todo esto formaba parte de una serie de experimentos interrumpidos décadas atrás, oficialmente finalizados por falta de financiación, pero mantenidos extraoficialmente por un grupo que nunca fue identificado. Los relatos describían fenómenos improbables, sensaciones colectivas de déjà vu, lapsos temporales registrados por más de 20 testigos simultáneos, sombras que siempre aparecían en los mismos puntos de la sala, independientemente de la posición de las luces. Sin embargo, lo más inquietante era una serie de gráficos que mostraban una tendencia al alza en la actividad energética en todo el edificio, aun en días en que debería estar completamente vacío. Las mediciones coincidían con horas exactas, todas marcadas a las 3:17 am, sin excepción. Esta cifra comenzó a repetirse en documentos, instrumentos y hasta en grabaciones antiguas que, al revisarlas, revelaban ruidos similares a susurros que repetían la misma hora. Uno de los miembros del equipo, impulsado por la curiosidad y un impulso casi irracional, decidió activar el panel junto al cilindro de cristal. Nadie lo detuvo, quizá porque todos querían descubrir qué se escondía allí, quizá porque, llegados a este punto, dar marcha atrás ya no era una opción. Las luces parpadearon erráticamente, y el líquido turbio comenzó a aclararse revelando siluetas que flotaban en su interior por fracciones de segundo antes de desaparecer, como si intentaran emerger de un espacio intermedio. Era imposible explicar lo que veían, pero una cosa era segura. El cilindro no almacenaba objetos ni sustancias experimentales. Almacenaba momentos, recuerdos que no pertenecían a ninguno del equipo. Comenzaron a invadir sus mentes flashes de lugares que nunca habían visitado, voces que nunca habían oído, sensaciones que no formaban parte de sus propias historias. Y a medida que intentaban procesar lo que sucedía, el suelo vibró suavemente, y por primera vez desde que entraron, sintieron que no estaban solos. Un sonido muy tenue resonaba de fondo, como pasos arrastrados provenientes de una habitación contigua. La vibración era rítmica, casi medida, y encajaba perfectamente con las notas sobre estos sucesos recurrentes.
Cada paso parecía intensificar la turbulencia dentro del cilindro, como si algo reaccionara a la aproximación. La temperatura bajó repentinamente, formando nubes de vapor al respirar, y una corriente de aire gélido recorrió el pasillo apagando las luces más cercanas. El resto del edificio permaneció en silencio, pero esa habitación, antes estancada, ahora parecía viva, latiendo como un organismo que despierta tras un largo periodo de hibernación. Intentaron retirarse, pero la puerta automática se atascó antes de que pudieran salir. La luz indicadora del panel parpadeó en rojo, indicando que el sistema se había activado por algún protocolo interno, no por ellos. En este instante, algo al otro lado de la sala golpeó la pared con la fuerza suficiente para sacudir las mesas. El cilindro vibró de nuevo, emitiendo un sonido profundo y continuo, que se extendió por el aire como un eco subterráneo. Todos, sin excepción, sintieron la misma sensación simultánea, la clara impresión de que lo que estaba a punto de suceder ya había sucedido antes, repetido incontables veces en un ciclo del que no tenía sentido intentar escapar. Y entonces, justo cuando pensaban que nada podía empeorar, el panel mostró una última frase, escrita por sí sola, como si la hubieran escrito manos invisibles. Llegaste demasiado tarde. La frase se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero el impacto fue inmediato. El sonido a sus espaldas regresó, más cercano, más definido, como si algo estuviera a punto de cruzar la frontera que separaba ese espacio del resto del mundo. Y antes de que pudiera ni siquiera respirar hondo, el cilindro comenzó a agrietarse en la base, dispersando pequeñas fisuras luminosas que avanzaban como raíces de luz a punto de romperse. Fue precisamente en ese momento, convencidos de que algo colosal estaba a punto de surgir de allí, que todos comprendieron lo mismo al mismo tiempo. La verdadera pregunta nunca había sido qué ocultaba ese laboratorio, sino quién o qué había intentado impedir que lo encontraran. Y cuando finalmente